días, hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. Yo quiero agradecer al pastor Agustín por toda la publicidad que ha hecho acerca de la comida peruana. Pero él mencionó una pollería que se llama Villa Chicken en Lima. Y en realidad es un poco triste que tú digas que ese es el mejor pollo, porque en Arequipa hay una pollería, o mejor dicho, de cadena de pollerías que se llama El Pollo Real. Entonces, cuando tú pruebes el pollo real, te vas a dar cuenta que Villa Chicken es triste. Sí, y bueno, hablando de obedecer, yo tenía que estar en México el 30 de agosto para el cumpleaños del hermano Wayne, y habíamos quedado así, pero semanas atrás me llamaron y me dijeron, sabes, dice el hermano Wayne y hermana Marta que ellos quieren tenerte en casa y mejor ven en septiembre. Ok, entonces cambié los pasajes y cuando llegué el jueves, el hermano Wayne me dice, ¿y dónde quieres predicar? Le digo, ¿cómo dicen ustedes? Pues no sé. Lo que usted diga está bien. Y entonces él dijo, Señor, ¿dónde? Y él dijo, ¿dónde Agustín? Y entonces así es como se armó todo. Pero fue sorpresa para Pastor Agustín, fue sorpresa para mí, pero no fue sorpresa para Dios. Él había preparado este día para nosotros. Así que me siento muy honrado de estar con ustedes hoy día. Así que vamos a entrar a la palabra de Dios. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana y por la oportunidad que nosotros tenemos de venir delante de ti, Señor, para que nuestras vidas sean expuestas a la realidad de quiénes somos nosotros en ti, a la realidad de vernos en tu palabra, Señor, y de caminar en aquello que tú has preparado para nosotros. Abrimos nuestro corazón para recibir de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Sabes, hermano, siempre me pasa eso. Estábamos en un seminario años atrás. Predicaba un evangelista y luego predicaba yo, pero este evangelista tenía un micrófono incorporado en la garganta. Entonces él tenía que hablar con el micrófono ahí y su voz cubría todo el salón. Luego que él terminó, entraba yo. Pero cuando él predicaba, todos los hermanos del sonido bajaban el volumen porque la voz de él cubría todo. Pero cuando yo prediqué, le subieron todo el volumen y me hacían señales. Pero con todo y todo Dios nos usa, gloria a Dios. Muy bien. Yo quisiera compartir con ustedes esta mañana acerca de la realidad de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Hace 2 años atrás tomé un curso de introducción a la aviación. Era un curso de introducción que constaba de 3 partes. Eran 2 horas de clase, 2 horas en el simulador y 1 hora de vuelo con instructor. Entonces, las 2 horas de clase fueron interesantes. Las 2 horas en el simulador fueron trágicas porque me tocó un instructor que no se expresaba o no se daba a entender. Estoy frente al simulador y él agarra y me dice, fija rumbo 480. Y yo le digo, ¿y cómo se fija rumbo 480? Bueno, el asunto es de que era muy escueto para dar las indicaciones. Cuando llegó la hora de aterrizar el avión, yo estrellé el avión. Él quiso decirme que no para que me sienta mejor, pero yo sé que había estrellado el avión. Y finalmente llegó la hora de vuelo con el instructor. Este instructor hablaba mejor que el anterior. Entonces, hacemos el checklist del avión, prendemos motores y despegamos. Cuando el avión cogió la altura final en la que íbamos a hacer algunas maniobras, de pronto el Espíritu Santo me habla y una lluvia de versículos vienen a mi corazón. Y los versículos que vinieron fueron: sentados en lugares celestiales,
Poned la mira en las cosas de arriba. Los espirituales tienen los ojos puestos en las cosas eternas. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Una vez más, sentados en lugares celestiales. Y mientras todos estos versículos venían, el Espíritu del Señor me habla y me dice así: Cristian, toda tu vida... pero para esto, yo estoy en el avión mirando desde la cabina principal. Me explico, yo puedo mirar toda la ciudad de Lima en una vista panorámica y privilegiada. ¿Y cuántos saben que desde arriba las cosas se ven muy diferentes? Amén. Tú estás aquí en la tierra frente a un edificio, qué sé yo, de 5 o 6 pisos, o tal vez 20 o 25 pisos si quieres ponerlo así. Pero cuando tú subes, cuando tú estás arriba, las cosas que de abajo se ven muy grandes, desde arriba se ven. Entonces estoy mirando esto con estos versículos dando vueltas en mi corazón, y el Señor me habla y me dice: Cristian, toda tu vida yo la veo desde aquí. Mi iglesia quiere que yo mire sus vidas desde donde ellos las miran. De pronto su voz cambió, se puso en un tono más enfático y me dijo: eso nunca va a pasar. La razón por la que yo le he dado a mi iglesia mi palabra y mi Espíritu Santo es porque cuando tú vienes a mi palabra y escuchas a mi Espíritu, tú subes y empiezas a mirar las cosas desde donde yo las miro. El Señor me dijo: así que deja de quejarte y date la oportunidad de mirar tu vida a través de mis ojos. Y eso es lo que vamos a compartir hoy día, porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, hermanos, tú tienes que entender que los dos testamentos en los cuales la Biblia está dividida tienen una función en especial. El Antiguo Testamento te revela a Dios. Voltea a alguien con una sonrisa mexicana y dile: el Antiguo Testamento te revela a Dios. Entonces, cuando tú vas por el Antiguo Testamento, tú empiezas a conocer a Dios a través de sus nombres. Y sus nombres te empiezan a hablar de los atributos que Él tiene y de quién es Él a través de sus nombres. Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Sebaot, nuestro Dios sanador, nuestro Dios proveedor, nuestro Dios que pelea nuestras batallas. Y Dios se empieza a mostrar a través de sus nombres. Esto especialmente en el Antiguo Testamento. Luego vienen los evangelios, y los evangelios te muestran a Jesús. Y Jesús fue llamado Emmanuel, Dios. Su entusiasmo me abrumó. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Esas son buenas noticias? ¿Dónde está el hermano que estaba vestido de charro, dijiste? ¿Charro, dijiste? O usted, hermano, por favor, ayúdeme. Venga, por favor, ¿cuál es su nombre? ¿Rubén? Rubén, ¿verdad? Venga, hermano Rubén. Entonces viene Jesús y toma el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significaba esto? Que si alguien quería estar junto a Dios, si alguien quería tener algún contacto con Dios, podía acercarse a Jesús, porque Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, todo aquel que se acercara a que estuviera con Jesús, que caminara con Jesús, podía decir: estoy caminando con Dios, porque Dios estaba en Cristo Jesús. Eso luego Pablo lo explica mejor. Pero Jesús vino y dijo: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. Y esto es muy importante, porque aquí es donde el Nuevo Testamento no solamente te revela a Jesús, escúchenme bien, sino que el Nuevo Testamento empieza a hablar de quién eres tú. Y tristemente en muchos
en muchas partes del cuerpo de Cristo, muchos creyentes no han aprendido a verse como Dios los ve. Y entonces Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el que vendrá, Él no estará con, sino que Él estará en. Y hay una gran diferencia aquí, porque yo tengo al hermano Rubén en plataforma conmigo, y si yo le digo, hermano Rubén, después de toda la propaganda que han hecho de la comida que hay en la vendimia, vamos hacia la vendimia, entonces nos vamos, y luego yo le digo, hermano Rubén, ¿y qué tal si ahora mejor nos vamos hacia la izquierda? Y nos vamos, y de pronto otra vez regresamos a la iglesia, y finalmente terminó el tiempo de iglesia, y el hermano Rubén se va a su casa. Muchas gracias, hermano, puede irse. Y yo me voy a la casa del hermano Wayne. Entonces yo podría decir, en la mañana yo estuve con Rubén, pero hubo un punto en donde nos separamos. Entonces estaba con él, pero ya no estoy con él. Él estaba conmigo, pero él ya no está conmigo. Pero cuando Jesús se fue, después de haber estado con sus discípulos, Él dijo, enviaré a mi Espíritu Santo, y Él no estará con ustedes, Él estará en. Hermanos, esto lo cambia todo, porque entonces cuando tú empiezas a leer la Biblia te empieza a hablar de quién eres tú en Él y quién es Él en ti. Entonces de pronto ves al apóstol Pablo dando una de las frases más atrevidas que encuentras en toda la Biblia, y viene Pablo en Gálatas y dice, porque yo por la ley soy muerto a la ley, de tal manera que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Pero esperen, vamos despacio, porque hay que procesar lo que Pablo está diciendo acá. Primero, él está diciendo, tengo una noticia, ya no vivo yo. ¡Qué atrevido! Luego dice, Cristo vive en mí. Y si estudiamos un poquito más, ya me prediqué hasta hacerme feliz. Hermano, por favor, ayúdame con esto. Empiezo a hablar del Espíritu Santo y entro en calor. Esto se va a poner bueno. Entonces Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y quién era Cristo? Cristo es la traducción de la palabra hebrea, el Mesías o el ungido. Entonces, cuando Pablo está diciendo Cristo vive en mí, lo que él está diciendo es la unción del ungido vive dentro de mí. No está conmigo, sino que vive dentro de mí. Y luego él dice, y lo que ahora yo vivo en la carne, porque vivimos en la carne, vivimos en este mundo, vivimos circunstancias, vivimos adversidades, vivimos cosas, pero Pablo está diciendo, pero lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. Y vuélvelo a ver, él no dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en mi fe. Él dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de Él. En otras palabras, como Él vive dentro de mí, porque ahora su Espíritu Santo está dentro de mí, la fe de Él también vive dentro de mí. Y saben, cuando pienso en eso, o cuando pensamos en la fe de Jesús, quiero que vayan conmigo a esto. A Jesús le trajeron un ciego y el ciego se fue viendo. Le trajeron inválidos y los inválidos se fueron caminando. Estuvo en medio de una tormenta y la tormenta cesó. Necesitó provisión para dar de comer a una multitud y él hizo un milagro con algunos panes y unos cuantos peces. Estuvo en medio de una tormenta y la tormenta cesó. Le trajeron endemoniados y los demonios salieron huyendo. La fe de Jesús siempre cambiaba las cosas, y esa fe vive ahora dentro de ti. La pregunta es, ¿cuál es la vida que nosotros deberíamos vivir si nosotros entendemos quién ha venido a vivir dentro de nosotros? Entonces luego viene Pablo en Corintios. Vayan conmigo ahí, por favor. Primera de Corintios.
Corintios, el capítulo 3. Primera de Corintios, el capítulo 3, en el versículo 16. Cuando estén ahí, deben alguna sonrisa y deben alguna señal que lo encontraron. Gracias, hermana, por su sonrisa. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por la forma en como Pablo lo pregunta, pareciera ser que a veces los creyentes olvidan esto. A veces he escuchado a diferentes creyentes que dicen: bueno, pastor, gloria a Dios vive dentro de mí, porque yo siento un calor aquí cada vez que levanto mis manos. Hermanos, es mucho más que eso. Y cuando no sientas nada, eso no disminuye en nada todo lo que Él es dentro de ti. Pero Pablo lo pregunta porque pareciera que los corintios habían olvidado esto, especialmente por las cosas que estaban haciendo en la iglesia. Entonces viene Él y les dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos? Voltea a alguien y dile: tu cuerpo. Voltea a otra persona y dile: tu cuerpo. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y que ahora el Espíritu de Dios vive en vosotros? Está hablando de ti, está hablando de mí. Esto es lo que nosotros somos ahora. Esto es lo que nosotros somos ahora. Luego viene 1 Corintios 6 y lo vuelve a decir. 1 Corintios capítulo 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Presten mucha atención al versículo 17. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. ¿Qué sucedió contigo el día que naciste de nuevo? ¿Qué sucedió contigo el día que abriste tu corazón y te rendiste al señorío del Señor Jesús? La Biblia dice que el Espíritu Santo vino a vivir a tu corazón, pero la Biblia dice que cuando Él vino, Él tomó tu espíritu y lo unió a Él. Y ya no son dos, ahora son uno. Y Pablo está comparando esto a nivel carnal, cuando un hombre se une con una mujer. Dice: cuando un hombre se une con una mujer, ya no son dos, son uno. Pero en el Espíritu, todo aquel que se ha unido con el Espíritu del Señor, un solo Espíritu es con Él. Está hablando de ti. Eso significa que cuando Dios te ve a ti, ve a Jesús. Difícil de procesar cuando lo escuchas de pronto de golpe, pero es la verdad. Cuando Dios te ve a ti, ve a Jesús. Cuando Dios te escucha a ti, es como que estuviera escuchando a Jesús. Cuando los demonios te ven a ti, es como que estuvieran mirando a Jesús. Pero ¿qué sucede con mucha parte de la iglesia? Nosotros no nos hemos dado la oportunidad de aprender a mirarnos como Él nos ve. Y el diablo va a hacer su mejor intento para que la iglesia se mantenga en ignorancia de quiénes somos nosotros en Cristo. Porque mientras nosotros ignoremos de todo lo que Él es en nosotros y todo lo que nosotros somos en Él, entonces no representamos ninguna amenaza para el diablo. Pero cuando tú sabes quién eres en Él y quién es Él en ti, a mí me emociona cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, porque la Biblia registra una de las oraciones más cortas descritas en los evangelios. Lázaro llevaba 4 días de muerto. Cuando Jesús llega, le dan todo un pliego de reclamos. Vienen las hermanas: maestro, si tú hubieras estado aquí antes, hubiera sido diferente, pero mira, no llegaste. Y cuando Marta se dio cuenta de la probable intención de Jesús de orar, le dijo: maestro, por si acaso ya tiene 4 días y ya, o sea, si tú lo resucitas, tú lo bañas, porque... Y Jesús se para frente al sepulcro. Ay, hermanos, me encanta predicar esto. Jesús se para frente al sepulcro
y hace una de las oraciones más cortas que la Biblia registra. Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Luego en Juan, en el capítulo 15 o 16 de Juan, Jesús oró y dijo: Padre, yo te pido por aquellos que creerán por la palabra de ellos. O sea, estaba orando por nosotros. Y Jesús dijo: yo te pido para que ellos sepan que tú los has amado a ellos tanto como me has amado a mí. En otras palabras, ¿cuál es la medida con la cual Dios me ama? Jesús. Dios me ama como ama a Jesús. Dios me ve como ve a Jesús. Dios me escucha como escucha a Jesús. ¿Y por qué? Porque Él ahora vive dentro de mí. Yo soy uno con Él. Mi espíritu es un solo espíritu con Él. Ahora mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hermanos, si la iglesia despertara a esto, tu cuerpo no es templo de cáncer, no es templo de artritis. Tu cuerpo no es casa de enfermedades. Tu cuerpo no es casa de dolores, de depresiones. No, tu cuerpo es la casa de Dios vivo. Él vive dentro de ti. Él habita dentro de ti. Él respira dentro de ti. Y Él anhela manifestarse a través de ti. ¿Por qué? Porque vive dentro de ti. Aleluya. Hace algunos años atrás había una hermana en nuestra iglesia, un poco mayor, y amaba la palabra de Dios, y por la edad que ella tenía yo la visitaba de cuando en cuando. Y ella tenía una muchacha que venía de la sierra de Perú y trabajaba en su casa como empleada. Y cada vez que yo iba a visitar a esta hermana, todas las veces que yo fui, esta jovencita de unos 14 años, esta jovencita, no recuerdo su nombre, pero recuerdo su voz. Tenía una voz muy dulce. Era algo así como cuando esta caricatura de Candy, cuando ella decía: "Oh, Anthony", así era la voz de esta jovencita. Gracias por sus sonrisas, es mucho mejor cuando estamos sonriendo. Bueno, el asunto es de que cada vez que yo iba a visitar a esta hermana, esta jovencita que trabajaba para ella, todas las veces que yo fui, todas sin excepción, me ofrecía limonada. Y particularmente a mí me gusta la limonada, y si es frozen, mejor todavía. Entonces, ella me ofrecía la limonada y yo me tomé la limonada todas las veces. Habían pasado unos meses y me llama esta hermana y me dice: ¿sabes qué, pastor? Esta jovencita que trabaja conmigo va a regresar a su pueblo en la sierra, pero antes de que ella abandone mi hogar para regresar a su pueblo, yo quiero pedirte que ores por ella, porque me he enterado de que ella ha atravesado por muchas situaciones muy difíciles y me parece que ella ha estado atormentada. Yo quiero que tú ores por ella antes de que ella abandone mi hogar. Le dije: ok, entonces voy a ir en la tarde a orar por esta jovencita. Fui en la tarde, estábamos en la sala, ella como siempre me esperaba con un vaso de limonada frozen. Entonces, antes de orar, yo dije: gracias, Señor, por la limonada. Vamos a orar. Entonces estábamos en la sala, aquí estaba la hermana Azucena, ese es su nombre. Acá había un sillón de 2 cuerpos, entonces la jovencita está a la izquierda, yo me pongo a su derecha, y al momento de orar por ella, yo la abrazo así para empezar a orar por ella. Cuando yo la abrazo, esta niña que tenía una voz tan dulce, su voz cambió y un demonio se manifestó en ella, y el demonio empezó a maldecirme y a decirme que yo interfería con sus planes y un montón de cosas. Entonces eché fuera el demonio en el nombre de Jesús, y cuando la niña fue libre del demonio, del espíritu que la atormentaba, ella regresó en sí, me miró y empezó a llorar desconsoladamente, y mientras lloraba me decía: pastor, perdóneme, pastor, perdóneme, pastor, perdóneme. ¿Por qué me pides perdón? Perdóneme, pastor, por favor, perdóneme. Y me miraba con preocupación, como que algo estaba mal. Perdóneme, pastor, perdóneme. Le dije: ¿por qué me pides perdón? Y me dijo: porque todas
las veces que usted vino a visitar a la hermana Azucena, ese espíritu que me atormentaba me decía: prepárale limonada y ponle veneno. Yo acababa de tomar una limonada antes de orar por ella. Entonces yo le dije, le dije, y a la limonada de ahora también le pusiste. Y me dijo, todas las veces, incluyendo ahora, yo puse veneno a la limonada. Entonces yo le dije, un ratito. Me paré, fui al Señor y le dije, me voy a morir. Cuando yo le pregunté eso al Señor, Él me dijo, hijo, gracias. Él me dijo, mi vida vive dentro de ti. Cuando ese veneno entraba y tocaba a aquel que vive dentro de ti, mi vida dentro de ti lo destruía. Ese es el que vive dentro de ti. Si tú has nacido de nuevo, entonces debes entender lo que la Biblia dice: mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. Y hermanos, conforme nosotros entendamos más esto va a afectar no solamente nuestra forma de ver la vida, sino que literalmente esto va a afectar tus días, esto va a afectar tu casa, esto va a afectar tu cuerpo. ¿Por qué? Vamos a ver. Vayan conmigo, por favor, a Romanos capítulo 8. Este es uno de mis versos favoritos. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Cuando estén ahí, regálale una sonrisa a tu vecino y dale alguna señal de que llegaste a Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice, ¿llegaron? Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Voltea a alguien y dile, si vives en la carne no puedes agradar a Dios. Ahora regálale una sonrisa y dile, pero acá viene la buena noticia. Dice, versículo 8, y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne. Está hablando de los creyentes. Si tú eres creyente, tengo una noticia para ti. La Biblia dice, tú no eres de los que viven en la carne. No te equivoques, no pienses así, no te mires así. Hermanos, aquí está el punto. Mírate como Él te ve. Ay, pastor, es que cuando lloro yo siento que Dios no me escucha. No importa lo que sientas, tienes que creer lo que Él dice acerca de ti. Es que yo pienso que Dios no me ama. Es que yo pienso aquello. Es que creo que le caigo gordo a Dios. Es que por aquí, es que por allá. No, date la oportunidad de mirarte como Él te ve. Porque cuando tú empieces a mirarte como Él te ve, realmente vas a mirarlo a Él en ti y vas a mirarte a ti en Él, y esto lo va a cambiar todo. Entonces dice, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La cosa es muy fácil. ¿Cómo saber si puedo vivir en el Espíritu? ¿Has nacido de nuevo? Si el Espíritu de Dios vive dentro de ti, no contigo, sino en ti, entonces tú tienes todo el diseño para vivir en el Espíritu. Otra vez, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La cosa está muy fácil.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vamos despacio, lean conmigo por favor la primera parte del versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús en vosotros, como dicen ustedes, ¿quién dice Pablo que vive dentro de mí? El mero que levantó a Jesús de entre los muertos, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos, nada más y nada menos. En otras palabras, el espíritu de resurrección es uno de los nombres que recibe el Espíritu Santo. La Biblia lo llama espíritu de fe, espíritu de amor, espíritu de poder, pero también lo llama espíritu de vida, espíritu de resurrección. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo acá? Y si aquel que levantó de los muertos a Jesús vive dentro de vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará, léanlo ustedes, vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿Qué está diciendo? Si el Espíritu Santo vive dentro de mí, si este cuerpo se ha convertido en la casa del Espíritu Santo, y si por ser casa del Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Jesús vive dentro de mí, dice, esa vida que levantó a Jesús dentro de los muertos va a causar un efecto dentro de mí, va a causar un efecto en mis huesos, en mis vértebras, en mi corazón, en mis ojos, en mis cabellos, en mis dientes. ¿Qué va a suceder en mi cuerpo? Que cada fibra de mi cuerpo va a ser vivificada. Y yo busqué en el diccionario la palabra vivificar, y esta significa dar vida a algo que la estaba perdiendo, dar vida a algo que le estaba perdiendo, dar vida a algo inerte. Entonces dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el espíritu que levantó de los muertos a Jesús vivificará, llenará de vida vuestros cuerpos mortales. Esa es la vida que vive dentro de ti. Recuerdo un tiempo atrás cuando el Señor me enseñó esto, me sacaron una muestra de sangre para extraerme una muestra de plasma. Entonces estaba ahí con la doctora que estaba mirando mi muestra de plasma, y cuando ella tiene la muestra de mi plasma en su mano, ella se queda mirando y dice, ¡wow! Le digo, ¿todo bien, doctora? Ella agarra y dice, ¡wow! Doctora, ¿todo bien? Es que, ¡wow! Le digo, ¿todo bien con mi plasma? Y ella voltea y me dice, ¿sabes? Yo trabajo viendo muestras de plasma todo el día. Nunca he visto un plasma tan bonito. ¿Me permitirías tomarle una foto a esta muestra de plasma? Es el plasma más bonito que he visto en toda mi carrera médica. Y cuando ella dijo eso, el Espíritu Santo me dijo, bueno, ¿qué esperabas? Yo vivo dentro de ti. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. No, perdón, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hagan un paréntesis ahí y dense cuenta que la Biblia dice que consideres a Jesús, pero luego de que te dice de que consideres a Jesús, te dice que Jesús fue fiel, como también lo fue Moisés. Entonces aquí está comparando a Jesús con Moisés y te dice algo de Moisés. Te dice que Moisés fue fiel sobre toda la casa de Dios. Sigamos. El versículo 2 dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo.
porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Aquí vamos. Versículo 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Si tú lees el libro de Éxodo, al final, en el último capítulo del libro de Éxodo, yo tomé el trabajo de contar esto, es 17 o 18 veces se menciona así, y Moisés hizo conforme Jehová le había dicho sobre la casa de Dios, o el tabernáculo, la tienda del encuentro que Dios le mandó a construir. Pero 17 veces menciona una y otra vez, y Moisés hizo tal como Dios le había dicho, y Moisés hizo tal como Dios le había dicho. ¿Y qué era el tabernáculo en el Antiguo Testamento? Era la casa de Dios. Era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Y te está diciendo algo de Moisés. Dice, y Moisés fue fiel sobre la casa de Dios como siervo. Fue fiel sobre la casa de Dios como siervo. Pero luego te habla de Jesús. Y dice, pero Jesús, mejor lo leo. Versículo 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Dice para testimonio de lo que se iba a decir. O sea, toda la fidelidad de Moisés en la casa de Dios en el Antiguo Testamento era para que esto sea el ejemplo y el testimonio de lo que Jesús iba a hacer verdaderamente en nosotros. Entonces otra vez el 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo. Miren, Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo como hijo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en nuestra esperanza. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que Moisés fue muy cuidadoso. Voltea a alguien y dile con cara de alarma, muy cuidadoso. Voltea a alguien y dile, muy cuidadoso. Y dice que Moisés fue muy cuidadoso, muy fiel en mantener la casa de Dios tal y como Dios le había dicho. Ese lugar tenía que estar impecable, tenía que estar bien cuidado. ¿Por qué? Porque ahí se iba a manifestar la presencia de Dios. Entonces Moisés como siervo fue muy fiel en el cuidado de este tabernáculo, este lugar de encuentro que era llamado en el Antiguo Testamento la casa de Dios. Pero luego viene Jesús y Jesús dice, yo me voy, pero yo enviaré mi Espíritu Santo y Él vivirá en ustedes. Y cuando mi Espíritu Santo venga a vivir dentro de ustedes, ustedes se convertirán en mi casa aquí en la tierra. Y yo, Jesús, tomaré el lugar de Moisés, pero no como siervo, sino como hijo. Y dice que Jesús es fiel para cuidar esta casa que ahora es llamada la casa del Espíritu Santo en la tierra. Nunca olvidaré la noche que yo estaba orando acerca de esto y el Señor me habló y me dijo, ¿lo entiendes? Me dijo, yo soy fiel para que tus ojos funcionen bien hasta el último de tus días. Seré fiel sobre tus pulmones, sobre tu corazón, sobre tus huesos. Seré fiel sobre tu sangre, sobre tus venas, sobre tus rodillas, sobre tus ligamentos. Seré fiel sobre cada parte de ti porque ahora tú eres mi casa. Y si esto funcionó en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más debería funcionar para nosotros, hermanos? ¿Cómo deberías verte? Un versículo más, vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 34. Cuando lleguen, denme alguna señal de que están ahí. Deuteronomio capítulo 34. 3 personas llegaron, esperamos al resto. Deuteronomio 34, versículo 7. Dicen, Deuteronomio 34, 7. Era Moisés de la edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron y su cuerpo nunca perdió su vigor.
Esto es el Antiguo Testamento. Moisés nunca llamó a Dios Padre. Moisés nunca dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero si esto en el Antiguo Testamento funcionó para ellos, ¿cuál es la vida que deberíamos vivir nosotros? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando murió? 120 años. ¿Cómo estaban sus ojos? La Biblia dice, sus ojos nunca oscurecieron. ¿Cómo estaba su cuerpo? Su cuerpo nunca perdió su vigor. Y si eso fue para Moisés, pero yo tengo a Jesús, yo tengo al Espíritu Santo, yo soy su templo aquí en la tierra, ¿cuánto más esta vida debería afectar mis días? ¿Cuánto más? Y vamos con la cereza del pastel. 2 versos más y vamos a terminar. ¿Está bien? Vayan conmigo, por favor, otra vez al libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Avísenme cuando lleguen. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oh hermanos, acá vamos. ¿Cómo se llamaba a Jesús en los evangelios? La Biblia dice en Juan capítulo 1, Juan lo define como el unigénito. ¿Por qué el unigénito? Porque era el único Hijo de Dios. Jesús era el único que podía pararse y decir, mi Padre y yo somos uno. Jesús era el único que podía decir, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. ¿Cómo se le llamaba? El unigénito. Pero cuando Él murió y Él resucitó, la Biblia dice que cuando Él resucitó, representándonos a nosotros, el unigénito dejó de llamarse el unigénito para llamarse el primogénito. ¿Qué significa primogénito? Primero. El primero de muchos hermanos. ¿Y por qué el primero de muchos hermanos? Porque todos los que antes no eran hijos y ahora por el sacrificio del unigénito vendrían a ser hijos, cuando ellos vendrían a ser declarados hijos, vendrían a ser declarados hijos a la misma imagen del unigénito que ahora era el primogénito. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Fuimos destinados para ser declarados hijos a la imagen de Él. O sea, cuando Dios te ve a ti, ve a Jesús. Cuando Dios ve a Jesús, te ve a ti. Ese eres tú. Y vamos al último verso. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Avísenme cuando estén ahí, por favor. Primera de Juan capítulo 4, el versículo 16. No sé si me pueden ayudar con el teclado, por favor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. ¿Usted se va a encargar del teclado? ¿Cuál es su hermano Juan? Perdón, ¿cuál es su hermano? Vamos a leer la carta de Juan. Quise decir, ¿cuál es su nombre, hermano? Alfredo. Quiero que juguemos así. Sol mayor, sol, re, do, re. Entonces, sol, a ver, juguemos con sol. Entonces vamos a hacer sol, 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 re, do, 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 re. ¿Pueden jugar con esa melodía? A ver, deme sol otra vez. Ok. Una vez más. Ajá. Otra vez deme sol. Sol,
sentir un dolor en mi cuerpo. Así que fui al doctor, me hicieron algunos exámenes, me revisaron y le pregunté al doctor y le dije, ¿qué tengo? Y me dijo, en realidad, ¿qué no tienes? Me dijo, a tu cuerpo le falta algo que cumple una determinada función. Y me dijo, como no tienes esas partes completas, me dijo, no hay tratamiento, no hay pastillas, no hay medicación, tú necesitas una cirugía. Ahora, no sé ustedes, pero particularmente a mí la idea de una cirugía no me emociona. Entonces, yo fui al Señor y le dije, Señor, ¿tienes algo que decir con respecto a esto? Y el Señor me dijo, hijo, yo no he dejado de ser tu sanador, pero quiero decirte algo más. El sanador vive dentro de ti. En otras palabras, toda la sanidad que tú necesitas no está en el cielo, esperando que tú ores para que un ángel la traiga a ti. No. El sanador vive dentro de ti. Entonces, el Señor me dijo eso. Yo había orado con respecto a esta situación y era miércoles, teníamos servicio de media semana, hermanos, y me dolía. Yo llegué a la iglesia, pero así. Entonces me paré para predicar y me dolía tanto. Y yo le dije al Señor, Señor, dame un versículo de sanidad. Le dije, conozco varios, pero nada se me hace real ahorita. Lo único que se me hace real es lo que el médico dijo y cuánto me está doliendo. Le dije, dame un versículo de sanidad, Señor. El Señor me dijo, 1 de Juan capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues tal como Él es, así somos nosotros en este mundo. Yo le dije, ¿qué? Te estoy pidiendo un versículo de sanidad y me hablas del día del juicio. Le dije, Señor, ¿qué me importa el día del juicio? O sea, ¿dónde hay sanidad en este versículo? Él me dijo, léelo en primera persona. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en mí, para que yo tenga confianza en el día del juicio, pues tal como Él es. ¿A quién se estaba refiriendo Juan cuando él dijo tal como Él es? ¿A Jesús? Sí, pero ¿a qué Jesús? ¿El de la cruz? ¿El que es descrito en Isaías 53 como varón lleno de dolores y experimentador en toda clase de quebranto? ¿O se está refiriendo al Jesús que describe Apocalipsis capítulo 1, cuando dice que lo miró en toda la gloria de la resurrección? A aquel que había sido coronado y llamado Hijo de Dios con poder después de haber vencido la muerte. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a este Jesús que fue glorificado. Entonces dije, Señor, ¿dónde hay sanidad en este versículo? Me dijo, vuélvelo a leer en primera persona. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en mí, para que yo tenga confianza en el día del juicio, pues tal como Él es, así soy yo en este mundo. Señor, ¿dónde hay sanidad en este versículo? Vuélvelo a leer en primera persona. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en mí, para que yo tenga confianza en el día del juicio, pues tal como Él es, así soy yo en este mundo. Señor, perdóname, no entiendo. ¿Dónde hay sanidad en este versículo? Vuélvelo a leer en primera persona. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en mí, para que yo tenga confianza en el día del juicio, pues tal como Él es, así soy yo en este mundo. Le dije, Señor, ¿dónde hay sanidad en este versículo? Él me gritó y me dijo, Cristian, yo no estoy enfermo. Y tal como yo soy, así eres tú. Y vuélvelo a leer. No dice, seremos como Él algún día en la eternidad. Dice, somos como Él en este mundo. El Señor añadió y me dijo, mis ojos funcionan bien, mis oídos oyen bien, mi corazón funciona bien, mis pulmones respiran bien, mis ojos miran bien, mis huesos funcionan bien, mis vértebras, mis riñones, cada parte de mí funciona bien, y a la misma imagen de lo que yo soy, por causa de que vivo dentro de ti, tal como yo soy, así eres tú. Hermanos, lo vi, mi Biblia salió volando del púlpito, la gente no sabía lo que había sucedido.
nuestra iglesia que es pediatra. Y como parte de su especialidad la llevaron, tuvo que pasar un tiempo en el departamento de oncología infantil, o sea, niños con cáncer. Y ella me llamó un día y me dijo: pastor, quiero que vengas a orar por un niño que realmente está muy mal. Este pequeño tenía leucemia, pero tenía leucemia, cáncer en la sangre en un punto muy avanzado. Cuando yo entré al cuarto con Patricia, la doctora, y estaba su mamá, el niño estaba durmiendo y yo estaba compartiéndole a su mamá, cuando de pronto el niño se levanta en un ataque de pánico y empieza a decir: no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Entonces lo que más me llamó la atención es que cuando vienen los doctores, el niño de 6 años sabía qué medicamentos tenían que inyectarle, y él le decía a los doctores y a los enfermeros: inyéctenme esto para la fiebre, pónganme esto para lo otro. Fueron 3 medicamentos que él se sabía de memoria. Ese niño estaba tan consciente de la enfermedad que sabía lo que tenían que inyectarle. Su mamá estaba llorando. Bueno, cuando finalmente lograron calmarlo, hermanos, ver a una persona enferma es difícil, pero ver a un niño enfermo es mucho más difícil. Y yo digo: Señor, ¿cómo le hablo? Y el Señor me dijo 2 cosas. Toda la sanidad que ese niño necesita vive dentro de ti. 1. 2, pregúntale si está aburrido de sufrir. Entonces yo le pregunté al pequeño y le dije: ¿cómo te llamas? Él se había recuperado, estaba llorando, y le digo: ¿cómo te llamas, pequeño? Y él me dice: me llamo Julio. Le digo: Julio, estás aburrido de estar acá, ¿verdad? Él me mira, sus lágrimas empiezan a caer y me dice: estoy aburrido de las crisis de fiebre, estoy aburrido del hospital, estoy aburrido de las inyecciones, estoy aburrido de la quimioterapia, estoy aburrido de sufrir. Para esto el doctor me dijo: el niño respira bien. Lo que pasa es que la leucemia ya subió al cerebro. Y entonces, como su cerebro está lleno de leucemia, su cerebro hace como cortocircuitos y su cerebro recibe la información como que sus órganos dejaran de funcionar cuando estos todavía funcionan. Me dijo: está en la etapa terminal, su sangre es literalmente agua. Entonces le dije: Julio, estás aburrido de sufrir, ¿verdad? Él me contestó lo que les acabo de decir. Y el Señor Jesús, cuando Julio me dijo: estoy aburrido de sufrir, el Espíritu Santo me habló y me dijo: dile que yo estoy mucho más aburrido de verlo sufrir, y prométele que lo voy a sanar y que va a salir del hospital. Entonces yo le dije: Julio, quiero que sepas que Dios está mucho más aburrido de verte sufrir, y Él te va a sanar hoy día, y tú vas a salir de este lugar y nunca más vas a regresar. Cuando yo le dije eso, Él agarró mi mano y me dijo: ¿me lo prometes? Tú no puedes mentir a un niño. Le dije: te lo prometo. Así que oré por él. Habían pasado como unas 3 semanas y yo justo había venido a México. Regresé, y a los días de haber regresado me llama Patricia, la doctora, y me dice: pastor, ¿estás en la iglesia? Le digo: sí, estoy en la iglesia. Me dijo: alguien quiere visitarte. Entonces estábamos en la iglesia, recuerdo, estábamos revisando algunas refacciones que iban a hacer, cuando de pronto abren la puerta y entra este pequeño y me mira y me señala así y me dice: tú me prometiste que Jesús me iba a sanar. Y entra corriendo por la iglesia y corría y saltaba, y sus papás traían los exámenes. No recuerdo todos los detalles, pero sí recuerdo un examen en particular, que es un examen que hacen a la médula ósea. Y ese examen arrojó 99% de celularidad maligna. O sea, él tenía 99%, su organismo estaba 99% infectado de cáncer. En el nuevo examen salía: examen control médula ósea, 0% celularidad maligna. Ese es el... Así que, si tú estás enfermo, si tú estás sufriendo de algo,
quiero decirte dos cosas. Quiero decirte que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Quiero decirte que si el Espíritu Santo vive dentro de ti, la vida de Dios vive dentro de ti, el amor de Dios en su plenitud vive dentro de ti, el poder de Dios vive dentro de ti, los dones del Espíritu Santo viven dentro de ti, el poder de la resurrección vive dentro de ti y el poder que venció la enfermedad vive dentro de ti. Así que, si tú estás enfermo, quiero que levantes tu mano ahí donde estés. Y quiero que tomes una decisión muy sencilla, pero con todo tu corazón. Quiero que lo hagas con todo tu corazón. Yo te voy a guiar en una oración muy sencilla y luego el Espíritu Santo va a derramarse y va a empezar a manifestarse de tu interior. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior? No dijo de arriba, Él dijo de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva son la vida y el poder de Dios en todas sus formas, en todos sus caminos. Di conmigo, Señor Jesús, he escuchado tu palabra y sé que vives dentro de mí. Así que yo hablo a la vida que vive dentro de mí. Yo hablo a la vida que vive dentro de mí. Esta poderosa vida que te levantó entre los muertos, que venció a la muerte y que venció a la enfermedad. Y ahora yo me expongo a esta vida y te ofrezco mi cuerpo como sacrificio vivo para que sea saturado por esta vida. Y hablo a aquellas partes de mi cuerpo que han estado mal, sean llenas de vida en el nombre de Jesús. Señor, te adoramos y te damos gracias. Esta canción sucedió en una reunión en donde nosotros habíamos visto tantos milagros, tantas sanidades, que lo único que podíamos decirle al Señor era gracias. Así que toda la letra de esta canción es gracias, porque no sabíamos qué otra cosa decirle. Estábamos abrumados con lo que Él había hecho. Así que ahí donde estás, mientras el poder de Dios empieza a moverse dentro de ti, alguien está siendo sanado de los riñones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Piedras en los riñones están siendo quitadas de alguien, en el nombre de Jesús de Nazaret. Problemas en el corazón, alguien tenía problemas en el corazón y las arterias de tu corazón están siendo limpias en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenías un problema en el ojo izquierdo, tenías un problema en la córnea del ojo izquierdo, estás recibiendo una córnea nueva en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Vamos a adorar al Señor. Solo. Gracias, Señor.
podías hacer. Revísate y dale gracias al Señor mientras esta vida empieza a recorrer todo tu ser. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y si alguien puede levantar su mano y contar a la iglesia, decirnos, sanado, ven y cuéntanos lo que Dios ha hecho para que todos nos alegremos contigo. Chequéate en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Alguien que sufría de la columna, dolores muy fuertes, acaba de ser sanado. Mi madre murió y por eso yo sentía medio cuerpo que se me estaba paralizando, y ahorita ya me pude abrazar y ya siento que mi medio cuerpo funciona. No puedes el estómago, te los pies, te duele el pie. Amén, gloria a Dios. Yo soy la señora María Luisa. Hace tiempo tuve un accidente en el cual mi hombro quedó lastimado. Tengo aquí un absceso y no aguantaba el dolor, al igual que el de mi rodilla. Y en este momento el dolor está disminuyendo. Y con fe en mi corazón y en mi Señor Jesucristo, sé que el absceso que tengo aquí en mi brazo irá disminuyendo poco a poco. Lo proclamo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi nuca y se me quitó, gracias a Dios. Ya, gracias a Dios. Bueno, yo les vengo a decir a todos que he superado el cáncer 3 veces, 3 tumores, y no sabía por qué. Todo el mundo me decía, es que parece que te dio una gripa, pero ahora sé por qué. Está dentro de mí. Buenos días, yo soy Emma y a mí me dolían las manos son consecuencias de un medicamento que tomo que es Anastrozol, y me dolían mucho las manos cuando llegué a doblarlas, y ahorita ya no siento el dolor y me están sudando las manos. Gloria a Dios. Me quitó el dolor. Gloria a Dios. ¿Qué hizo el Señor? No, ya no, como antes me dolía, ya no, y no podía caminar. Ya camino despacio, pero ya camino. Gloria a Dios. ¿Qué hizo el Señor ahorita? Buenos días, hermanos. Yo soy
2 semanas que tenía un dolor en el pecho, no podía ni respirar por exceso de trabajo y hoy Dios me sanó, me siento libre. No, ya no le duele. ¿Qué hizo el Señor ahorita? A pesar de que yo siempre he estado sana, ahora sé que es gracias a Dios y que he tenido la bendición de poder tener tanta sanidad. Gloria a Dios. ¿Qué hizo el Señor ahorita? Traía yo un ardor en esto de aquí, del ácido gástrico, que se me regó en la madrugada, y un dolor aquí en el pecho. Y ahorita, gracias a Dios, el Señor me sanó. Gloria a Dios, ya no le duele. ¿Qué hizo el Señor ahorita? Señor, yo tenía un dolor aquí en el pecho, estuve hospitalizado una semana. El Señor me acaba de sanar aquí del corazón. Ya no me duele. Gloria a Dios.